Avui en Així que passa obrirem el programa en les notícies de la política i l'Ajuntament de Vila-real amb dos dels seus portaveus. Anirem de visita a la Casa Museu de l'artista vilarealenc Llorenç Poy. La ciutat celebra este cap de setmana la primera Fira d'Abril a la plaça José Soriano i al Parc de la Panderola. Festa, ambient i molt d'art de la mà de l'Asociació Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real. La feria se inaugurará mañana, vamos a hacer una feria de abril. O sea, es la primera vez que se va a hacer, va a ser como un experimento, esperamos que salga bien. Bueno, pues se va a vivir intensamente, con mucha ilusión y mucho trabajo. Esperamos que sea del agrado de todo el mundo y tenemos alguna sorpresilla también. No lo vamos a contar todo. Tot això a... Así que pasa. Así que pasa. Así que pasa. Reaccions polítiques a la decisió de la Fiscalia d'arxivar la causa de la denúncia de les presumptes factures irregulars que l'alcalde José Benlloch va plantejar contra el cap de l'anterior equip de govern, Juan José Rubert. El portaveu d'Iniciativa a l'Ajuntament és Alberto Ibáñez. Així nosaltres diem, o si el fiscal resulta que arxiva, perquè diu el govern de Vila-real té raó, això s'havia fet mal, però van tindre la sort que van entrar a governar uns altres i per tant no se va pagar. Això és el que diu el fiscal. No, si teniu raó, si les factures eren falses, les factures eren irregulars, però afortunadament en Vila-real va haver un canvi de govern i això no se va pagar. Això és el que diu el fiscal, no diu una altra cosa. Però més enllà diu, i aquestes factures no parla, perquè nosaltres en el 2007 no estàvem. I nosaltres volem saber què ha passat en el 2007, i en el 2008, i en el 2009, i en el 2010. I no sabem absolutament res. I quantes factures, ens preguntem, seran irregulars? I quantes factures no tindran absolutament res que veure en el concepte de la factura, perquè és que això no ho dic jo, que això ho diu el fiscal. El fiscal diu, sí, és que sí, fem factures per manteniment i després se feien obres noves. I això a algú li pareixerà normal, però a nosaltres no. Nosaltres no ens pensem resignar a veure normal aquestes tropelies. I per tant, ja dic que alegres perquè el fiscal reconeix que gràcies al canvi de govern se va parar el saqueig democràtic de les arques públiques, considerem que així el Partit Popular ha governat moltíssims anys i que cal continuar investigant. Que algo que anem a fer és demanar-li al senyor Benlloch que demane perdó públicament per el dany, el mal que li ha fet al Partit Popular i en especial a l'exalcalde Rubert i a la seva família. Li anem a demanar al senyor Benlloch que personalment tots aquells que han volgut participar d'este atac despiadat contra Juanjo Rubert i el Partit Popular siguin els que assumisquen els costos que hagi generat esta denúncia o que puga generar. Mire, nosaltres li demanem que se deixi d'amenaces. Li dic al senyor Benlloch el mateix que li vaig dir quan me va amenaçar en que això anirà a Fiscalia, senyor Folgado. Li dic el mateix. Que ho porta on vulga. Que ho porte on vulga. La justícia ja ha parlat. Si ell el que no volia era que parlara la justícia i el que volia era que algun jutge sentenciara i reafirmara el que a ell li donava la gana, això en la Fiscalia i en la justícia espanyola no ho ha encontrat. Si ell vol seguir en aquest camí, que seguisca. Però el Partit Popular no admetrà que aquests nous tràmits, vist que s'ha decretat l'arxiu d'aquest cas, els pague el poble. El Partit Popular de Vila-real estudia denunciar a l'alcalde José Benlloch per atentar contra el honor de l'exprimer edil Juan José Rubert sobre les denúncies d'aquestes presumptes factures irregulars que va avalar en el 2011 Rubert per valor de 600.000 euros. Demà serà el torn del primer edil José Benlloch per parlar sobre este tema i respondre totes les qüestions pendents. Tindrà lloc este cap de setmana d'abril la primera Fira d'Abril de Vila-real, la primera Fira d'Abril de Vila-real, un esdeveniment important. Tindrà lloc en la plaça de la Panderola
i és un esdeveniment, un event organitzat per l'Associació Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real, a la que des de l'Ajuntament de Vila-real volem donar-li les gràcies per la il·lusió que ha posat en l'acte i per haver-lo organitzat, malgrat les presses, d'una manera més que excel·lent. Jo destacaria, al mateix temps que faria una crida als vilarealens perquè acudisquen a aquesta primera Fira d'Abril de Vila-real, i destacaria bàsicament els següents actes. En primer lloc, el divendres a les 9, l'encesa de la Fira d'Abril, serà un acte entranyable i bonic. Al mateix temps, el dissabte, jo destacaria un espectacle de cavalls molt important i molt visual, molt plàstic, molt estètic, que ha organitzat l'associació juntament amb l'agrupació ACA, l'Associació de Cavallistes de Vila-real, i al mateix temps destacaria el seguit d'espectacles de balls que l'associació de Vila-real i altres que venen de fora, de València, etc., tindran lloc en un escenari que se muntarà en la plaça de la Panderola. Tot plegat serà un èxit, jo crec que valdrà la pena acostar-se a la plaça de la Panderola on se desenvoluparan tots els actes, i en nom de l'Associació Cultural Andalusa Flamenca de Vila-real i de l'Ajuntament de Vila-real volem convidar els ciutadans a que vinguin, a que gaudisquen de la festa i a que s'ho passen bé, que falta fa. Només un dia després de detindre a 2 persones per suposadament haver furtat quasi 1.700 quilos de taronges d'un hort a Vila-real, la policia local, a través de la unitat rural, ha evitat este matí un nou robatori en el camp. En este cas, els agents han sorprès a 2 persones amb prop de 1.000 quilos de taronges en una furgoneta que estaven carregant el nord que presumptament estaven robant, propietat d'una cooperativa. Els detinguts són 2 homes de 59 i 36 anys, els 2 espanyols i domiciliats a l'Eliana, a València. Han estat sorpresos este matí cap a les 12:45 en un hort del camí Palmerar. La càrrega, que presumptament anava a ser furtada, contenia 945 quilos de taronges amb un preu total estimat en el mercat de més de 1.400 euros. Dissabte 20 d'abril, a partir de les 6, a la plaça Ballarri tindrà lloc la primera trobada de balls de plaça de la Plana, on participaran el Ball de Plaça de Torreblanca, el Ball del Cremaller de Benicàssim, el Ball Perdut de Castelló de la Plana, el Ball Pla d'Almassora, el Ball del Barril de Betxí i el Ball de Plaça de Vila-real. És la primera vegada que celebra una trobada d'aquestes característiques per revitalitzar els balls públics a les comarques de la Plana. L'activitat començarà a les 4 de la vesprada a la Casa dels Mundina, al carrer Major, on es farà un taller popular del Ball de Plaça de Vila-real, i després, cap a les 6, a la plaça Ballarri, es farà la mostra amb els balls participants. A partir de les 9:30, sopar de pa i porta. La festa acabarà amb un tradicional bureó, amb el que fer més forts els llaços d'unió entre la gent dedicada a l'estudi de la cultura popular a les comarques de Castelló. Un acte organitzat pel grup de danses El Raval de Vila-real, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Regidoria de Cultura i també la de Tradicions. Decenas de clientes ya disfrutan de un gran ahorro en la factura de la luz, gracias a la tecnología LED de ClickLED. Tú eliges si quieres ahorrar. ClickLED, empresa líder en iluminación LED. Ahorros de hasta el 70% en el consumo de energía eléctrica en garajes. Iluminación LED. Pantallas electrónicas LED de grandes formatos. Recuerde, ClickLED. Nos encontrará en Vila-real. www.clickled.es. Hola, soy Maika Queral y soy la presidenta de la Asociación Flamenca Andaluza de Vila-real. Hola, soy Cristina Cardosa y soy la vicepresidenta de la Asociación Cultural Flamenco Andaluza de Vila-real. La están bailando, la están bailando. Pues a partir de mañana tenemos la Feria de Abril aquí en Vila-real. Tenemos el encendido del alumbrado que tendrá lugar aquí en la Panderola. Mañana, día 19, a las 21:00, a las 9 de la noche, la Plaza de la Panderola se quedará todas las luces apagadas y pues se hará el típico encendido alumbrado de las luces de aquí, como si fuera la Feria de Abril de Sevilla.
A continuación pues haremos un vinito de honor. Sí, se llama el arte de venenciar. Tendremos un chico vestido de corto con una barrica de manzanilla y él será el encargado de repartir el vino de honor para todos los asistentes. Y sobre las 9:30 o así bailarán nuestras peques de la asociación, que tenemos unas niñas geniales, un grupito, desde 4 añitos la más pequeña y la más mayor no sé si tiene 7 o 8. Nos bailarán unas rumbas y unas sevillanas. Y pues a continuación pues ya será un poquito de baile flamenco con nuestras chicas que bailan en el cuadro flamenco, que bailan genial. Y después nuestro grupito que se llama Jacaranda, que se estrenará mañana aquí en lo que es la plaza por primera vez. Y pues nada, estáis todos invitados y hasta que el cuerpo aguante, bueno, hasta la 1:30, las 2 que nos dejan. El sábado concretamente tenemos a las 12 de la mañana un espectáculo ecuestre a cargo de la Asociación de los Caballistas de aquí de Villarreal, ACA. Seguidamente tendremos una comida de hermandad. Por la tarde empezaremos ya con pie fuerte con un desfile de flamenca para todo el mundo. Y sobre las 8, unas niñas espectaculares que nos vienen desde Castellón. Por la noche tenemos el orgullo de tener a Alegre Azahar, que son de Valencia y es un grupo rociero, lo hace muy bonito. También actuará nuestro cuadro de baile. Y el domingo final de fiesta, sí. Tendremos también por la mañana a la Asociación de Valduxó, que nos vienen a deleitar con su coro. Se llaman Alegrías de Levante. 12:30 empezaremos ya la mañana del domingo. Seguiremos aquí todo el mundo cantando y bailando hasta las 9 de la noche, que será la clausura de la feria. Bueno, como podéis ver, aquí están montando el escenario, trabajando duro. Aquí es donde va a tener lugar las actuaciones, pero os invitamos a que conozcáis nuestra asociación. Pues esta es nuestra sede, aquí es donde nos reunimos todos los socios. Tenemos 90 familias en las cuales nos reunimos para pasar los mejores momentos aquí, donde también aprendemos a bailar y a cantar y a tocar la guitarra. Aquí se dan clases de sevillanas de cualquier edad, bueno, a partir de 4 añitos. Se dan clases de flamenco también para todas las edades. Se dan clases de guitarra, tenemos clases de, tenemos el coro rociero. Y luego, pues aparte, pues hacemos muchas actividades, o sea, está enfocado, el local está enfocado para el socio, porque claro, sin el socio el local no existiría, con lo cual, pues claro, pero por ejemplo, puede venir alguien de fuera que quiere aprender sevillanas, puede venir a aprender sevillanas perfectamente también, o flamenco, o lo que quieran. Hacemos varias cosas, aparte de bailar y cantar, pues aunque seamos una asociación cultural, celebramos todo tipo de fiestas. Carnavales, pues nos disfrazamos. Para Halloween nos disfrazamos también. Para Navidades, pues el día de Nochevieja nos juntamos aquí todos como una gran familia que somos. Aparte somos todos gente estupenda, tenemos muchos niños, gente joven y pues la verdad es que lo pasamos muy bien. Y la romería también la organizamos nosotros, siempre con el apoyo y la ayuda del ayuntamiento detrás, ¿eh? Entonces tenemos previsto también para este año organizar unas jornadas flamencas, a ver si es posible y se puede llevar a cabo, igual que teníamos un sueño de hacer la Feria de Abril y se va a cumplir el próximo viernes, pues esperemos que las jornadas flamencas también puedan hacerse realidad. ¡Vamos a ponerle al aire! ¡Una, dos y tres! ¡Viva la Virgen del Rocío! La romería nos coincide 15 y 16 de junio. Ya tenemos fechas, tenemos el albergue que también nos concede el ayuntamiento para que la gente no se tenga que desplazar y se pueda quedar todo el fin de semana ahí con nosotros. Está previsto el grupo rociero Raíces del Sur, que son unos chicos estupendos y nos van a amenizar toda la noche. Y después para el domingo una paella monumental y una misa rociera.
desde aquí quiero hacer un llamamiento a todo el mundo, o sea, que aunque el local, digamos, que está enfocado para socios, las puertas siempre están abiertas para todo el mundo, seamos andaluces, seamos valencianos o seamos lo que seamos. Todo el que quiera venir está invitado y además esperamos, de hecho, que estén con nosotros la mayoría de gente posible. Agradecer a todo el pueblo de Villarreal, que siempre ha colaborado muy bien con nosotros y siempre tienen la dedicación y nos dedican ese ratito para vernos y visitarnos, que esta vez también queremos que estén aquí, y a todos los pueblos de alrededores de Villarreal también. Agradecer a todos los socios, que sin ellos no sería posible, y por supuesto a mi junta, que tengo una junta increíble, me apoyan en todo y están trabajando duro, y al ayuntamiento, por supuesto. Bueno, pues aquí tenemos al señor Guillermo, que es el socio fundador y socio honorífico. Es el socio número 1 y sin él no hubiese sido posible nada de esto. Gracias a él ya tenemos 8 años ocho añitos en nuestra asociación y 1 año en este local tan bonito como veis, que se ha hecho con mucho trabajo. Con 52.000 habitantes, ¿cómo es que no es posible que simplemente está la Peña del Toro, ¿me entiendes? ¿No? Y había que darle un poquitín de colorido más, ¿no? Entonces, pues claro, ¿de qué manera se podía colaborar aquí un poquitín en la cosa esta del colorido? Pues era haciendo una asociación flamenca andaluza. Entiendo que los andaluces son los trajes muy bonitos, dan mucho colorido, y entonces pues a la hora de lo que es hacer las cabalgatas, la ofrenda y todas las cosas, pues el traje andaluz es muy precioso, da un colorido muy bien a la fiesta, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa fue la idea, aparte de que, claro, a nosotros pues nos gusta el flamenco. Yo pienso que haciendo actividades y haciendo cosas para el pueblo, y pienso que ya se irán, con el tiempo se irán incrementando, ¿no? Incorporando a lo que es la asociación y tal. La asociación está abierta para todo el mundo, aquí no se le cierra las puertas a nadie, pero claro, la gente hay que promoverla. ¿Y cómo se promueve? Pues haciéndoles fiestas, haciendo espectáculos, haciendo actividades, intentando integrar al gremio andaluz aquí de Villarreal, que sé que hay mucho. Lo que ahora estamos haciendo, digamos que es una pequeña demostración de lo que va a ser para el año que viene, porque para el año que viene ya sí que tiene que ser la bomba. Entonces ya será la primera feria de abril aquí en Villarreal, y espero que sea bonita. Y este año pues estamos, como es el primer año, pues lo vamos a hacer aquí enfrente de la asociación, porque claro, tampoco tenemos otro espacio más para hacerlo. Y bueno, que digamos que será un punto de partida para que la feria arranque, ¿no? Y luego para el año que viene, pues ya, si el recinto ferial, me imagino que estará ya terminado, pues hacerlo ya lo grande, ¿no? Con los caballos y bueno, y otras asociaciones que se inviten, que quieran venir también a poner su carpa y tal. En fin, intentar hacer una feria, yo no digo ya como Málaga o como Sevilla y eso, pero bueno, que se note que estamos nosotros aquí también los villarrealenses. Pick Pack es oficina. Oficina es Pick Pack. Pick Pack es material de oficina, mobiliario, informática, consumibles, artículos de regalo. En Pick Pack tenemos las mejores ofertas para particulares y empresas. Entrega en 24 horas. Más de 100 metros cuadrados llenos del mayor surtido de artículos. Pick Pack, en Avenida Pío XII, número 11, Villarreal. Horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a conocer el nuevo concepto de papelería. Pick Pack es oficina. Oficina es Pick Pack. La Casa Museu que el pintor i escultor vilarrealenc Vicente Llorens Poi té al carrer de l'Ermita ha obert per primera vegada les portes a les visites guiades després d'un acord pres per l'Ajuntament de Vila-real amb l'artista i la seva família. Un grup d'alumnes de Fundació Flors van estar els primers a visitar esta Casa Museu, que en els pròxims mesos preveu rebre la visita de col·lectius interessats a conèixer una vasta col·lecció d'escultura i pintura que Llorens Poi ha atresorat al llarg de la seva dilatada carrera artística.
Les visites a la Casa Museu són guiades i per a poder realitzar-les han de ser sol·licitades i concertades prèviament, ja siga al Departament Municipal de Museus o a l'Oficina de Turisme. Podrem gaudir d'una mena de Vila-real en miniatura amb la signatura de Llorenç Poi. Generalment m'ha agradat tot, però el que més m'ha agradat ha sigut el realisme tant de l'escultura com de la pintura. A mi el que més m'ha agradat ha sigut l'escultura de Labrador. A mi el que més m'ha agradat ha sigut el molde del quadre de Villarreal. Les fotos del rei. M'han agradat molt. Les fotos del rey. A mí lo que más me ha gustado ha sido la sala esa donde había unos cuadros de unas mujeres muy bonitas y muy guapas ellas. A mí también. A mi el que més m'ha agradat ha sigut el quadre del rei, perquè pareix molt realista i és com si fos una persona real en una fotografia. I a ti? A mi l'escultura de Sant Pasqual. El Jesucrist del segle XVI. A mí lo que más me ha gustado ha sido... Aunque todo está muy chulo. Amor de realisme. El que més m'ha agradat ha sigut el retrat de Joan, el papa Joan XXIII. I a tu? A mi m'ha agradat molt la sala dels vestits. Sí. Què és el que més t'ha agradat? A mi el que més m'ha agradat ha sigut la capilla que n'hi havia al principi. Per què? Perquè és molt luxosa i al principi no me creia que era aixina, però ha sigut molt bonic. Ara sabrem de què en parlen els alumnes de Fundació Flors. Anem a conèixer en aquestes sales l'obra del pintor i escultor vilarrealenc, on s'acull una important col·lecció d'imatges religioses, escultures de les èpoques del romànic al barroc i objectes i indumentària eclesiàstics. A més, d'una altra sala, amb obres pictòriques de diferents artistes i una última amb escultures, la major part de les quals són obra de José Ortells, de qui Llorenç Poi va ser deixeble. A més, la Casa Museu es completa amb una sala pictòrica d'obra del mateix Llorenç Poi, l'estudi on l'artista continua en l'actualitat donant vida als seus llenços i on es conserven també els motlles d'algeps que va utilitzar en alguns dels seus treballs escultòrics més rellevants, com ara la Basílica i plaça de Sant Pasqual, la plaça de Santa Clara de Castelló o el monument al llaurador de la plaça, del mateix nom, a Vila-real, entre moltes altres peces i obres de l'artista. L'obertura a les visites de la Casa Museu, situada al carrer de l'Ermita, s'enmarca dins de les converses mantingudes pel consistori amb l'artista i la família perquè la col·lecció d'art pugui ser gaudida pels veïns i veïnes de la ciutat i es convertisca també en un nou atractiu turístic del municipi i configura, juntament amb el paratge del Termet i el Museu Etnològic, un triangle cultural i ambiental de referència en el nou model de ciutat en què treballa el consistori.